Lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo debemos analizar las cláusulas subordinadas sustantivas. Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de nada es identificar los verbos, identificar los predicados, igual que hacíamos con las cláusulas simples. Aquí, en estos dos ejemplos que os he puesto, pues serían quiero y cuentes, en la cláusula quiero que me cuentes eso, y en la cláusula que me lo digas es lo importante, los verbos, serían digas y es, ¿sí? Bien, una vez que los hemos identificado, lo que es el siguiente paso, el segundo, es identificar cuál de esos predicados es el de la cláusula principal y cuál de ellos pertenece a la cláusula subordinada. Para ello, lo más fácil es seguir este truco, que es identificar el nexo, en los dos casos aquí es que, y el verbo que esté más próximo al nexo a continuación de él va a pertenecer a la cláusula subordinada. En este caso, quiero que me cuentes eso. Quiero ya no podría ser de la cláusula subordinada porque está delante del nexo, está antes del nexo. Por lo tanto, es el de la cláusula principal. El de la subordinada sería cuentes. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso el nexo está al principio de la cláusula, por lo tanto los dos verbos, tanto el de la principal como el de la subordinada, van a continuación. Pero os acabo de decir que el que pertenezca a la subordinada va a ir más próximo al nexo. ¿Cuál es el más próximo? ¿Digas o es? Bueno, como podéis ver, es digas, por lo tanto, digas va a ser el verbo, el predicado de la cláusula subordinada sustantiva. Y es va a ser el verbo de la cláusula principal. Bien, una vez que hemos hecho esto, tenemos lo más complicado hecho. Lo demás va a ser muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, analizar la cláusula principal. Sabemos que quiero es el verbo de la cláusula principal y que me cuentes esto es la subordinada. Por lo tanto, ¿cuál es el sujeto de quiero? Yo. ¿Cuál es el predicado? Quiero. ¿Qué es que me cuentes eso? Yo quiero eso, yo lo quiero. Esto sería un complemento directo. En el segundo caso, que me lo digas es lo importante. Que me lo digas. Podemos sustituirlo por eso, por ejemplo, por el pronombre eso. Por lo tanto, esto es el sujeto. Eso es lo importante. Esas cosas son las importantes, ¿sí? O son lo importante. Por lo tanto, al cambiar el predicado, cambia el sujeto, tenemos aquí un sujeto, ¿sí? Bien, seguiríamos, es el predicado y lo importante sería en este caso un atributo. Bien, analizaríamos la cláusula principal de forma normal, como si se tratase de una cláusula simple. Y nos quedaría sin analizar la cláusula subordinada, que sería el cuarto paso que tenemos que seguir. Bien, ¿cómo se analiza la cláusula subordinada? Pues una vez que tengamos la subordinada identificada, simplemente tenemos que poner nexo, a lo que sea nexo, y analizar lo demás como si fuese una cláusula simple. Me cuentes eso. Me es un complemento indirecto, cuentes predicado, el sujeto elíptico es tú, y eso es un complemento directo, ¿sí? En el segundo caso, que me lo digas, que sería un nexo, el predicado sería digas, tiene un sujeto elíptico que es tú, y el me es complemento indirecto y el lo complemento directo, ¿sí? Bien, vamos a verlo ahora poquito a poco para que lo entendáis mejor. Vamos a ver cómo analizamos los distintos tipos de cláusulas subordinadas sustantivas. Vais a ver que el análisis es muy similar, pero hay en algunas algún pequeño detalle que tenéis que tener en cuenta. Entonces, vamos allá. Tenemos ahí un caso de declarativa. Cláusula subordinada sustantiva, declarativa ¿de qué? No quiero que me digas eso. Bien, lo primero que hacemos, identificar los predicados. En este caso es quiero, el primero, y el segundo es digas. ¿Cuál de ellos es el de la cláusula principal? Necesitamos ir al segundo paso, buscar el nexo. El verbo que está más próximo al nexo después de este pertenece a la subordinada, así que esto sería la subordinada. Y la subordinada empieza siempre con el nexo.
¿sí? Por lo tanto, que me digas eso es todo cláusula subordinada. Y no quiero que me digas eso sería la principal, ¿sí? Bien, empezamos a analizar. Vamos con el tercer paso. El primero era identificar los predicados, el segundo, ver dónde está el nexo para saber cuál es subordinado y cuál es principal, y el tercero es empezar a analizar la cláusula principal. Bien, análisis. No, complemento circunstancial de negación. Quiero, predicado. ¿Cuál es el sujeto de ese quiero? Yo, ¿sí? Sujeto elíptico. Y en tercer lugar, que me digas eso. No quiero eso. No lo quiero. Como podemos sustituir todo esto por lo, todo esto funciona en la cláusula principal de complemento directo. Bien, continuamos. Bueno, seguimos con el análisis normal, el circunstancial de negación es un adverbio, el predicado es un verbo y vamos ahora a lo más complejo, que es el complemento directo. Normalmente los complementos directos sabéis que suelen ser frases nominales, sustantivos, pronombres o frases sustantivas, pero en este caso tenemos algo que tiene un nexo y un predicado, por lo tanto estamos ante una cláusula. Como es una cláusula que podemos sustituir por un sustantivo, no quiero el libro. Bueno, en ese caso por una frase nominal, perdón. No quiero eso, por un pronombre. Pues se trata de una subordinada sustantiva. Y además vemos que desempeña una función típica de los sustantivos. Por lo tanto, no hay duda, es una cláusula subordinada sustantiva. ¿De qué tipo es? Pues en este caso es declarativa con que, porque empieza por la conjunción que. Una vez que tenemos esto listo, simplemente nos queda analizar la subordinada como si se tratase de una cláusula simple. Ponemos el nexo, ¿vale? Este que no nos podemos olvidar de él y siempre pertenece a la subordinada, nexo conjunción que y listo. Y ahora solo tendríamos que analizar me digas eso. El sujeto elíptico es tú, me sería un complemento indirecto porque lo podemos sustituir por le, el predicado sería digas y por último eso, como podemos sustituirlo por lo, que me lo digas, sería el complemento directo, ¿sí? Entonces, muy fácil, lo de siempre, tenemos que seguir los pasos, identificar los predicados, identificar el nexo para saber cuál es el subordinado y cuál es el de la cláusula principal, analizar la cláusula principal y luego analizar la cláusula subordinada sustantiva, ¿vale? Así de sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un poco distinto porque estamos ante una declarativa de infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos nexo. Entonces, hay uno de los pasos que no lo vamos a tener en cuenta. Es mucho más sencillo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los predicados como siempre. ¿Cuáles son? Quiero e ir. Hay uno de ellos que al estar en infinitivo ya no puede pertenecer a la cláusula principal, ¿vale? Entonces, por descarte, el verbo de la cláusula principal va a ser quiero. Ir es un infinitivo, por lo tanto, pertenece directamente al tipo de cláusula subordinada sustantiva declarativa de infinitivo. ¿Vale? Ahí ya no tenemos duda. Entonces nos saltamos ese segundo paso de identificar el nexo para ver cuál era de la cláusula principal y cuál era de la cláusula subordinada. Continuamos. Bien, tenemos no quiero ir a casa. Empezamos a analizar en el tercer paso la cláusula principal. No circunstancial de negación es un adverbio. Quiero es un predicado cuyo sujeto está elíptico, es yo. Y ahora tenemos un complemento directo. No quiero eso, no lo quiero. ¿Vale? ¿Qué le pasa a este complemento directo? Que en lugar de ser el típico complemento con una frase nominal o un sustantivo o lo que sea, tenemos una cláusula subordinada sustantiva declarativa de infinitivo. Una vez que hemos detectado esto, lo demás va sobre ruedas, ¿vale? Tenemos ir a casa. Es más fácil de analizar incluso que las demás porque las de infinitivo no tienen sujeto, ¿vale? No son verbos, no son formas personales, los infinitivos, por lo tanto, no hay sujeto. Predicado, verbo, ir, y luego a casa lo analizamos normal. Complemento circunstancial del lugar es una frase preposicional con su enlace y su término, y listo, ¿vale? Vamos al tercer caso, que es muy parecido al primero que acabamos de ver. Es la interrogativa indirecta total. Empezamos identificando los predicados como siempre. Sé e iremos. No sé si iremos hoy. Bien,
¿Cuál es el verbo principal? Pues es se. ¿Por qué? Porque una vez que vamos al segundo paso y buscamos el nexo, nos damos cuenta de que el se va delante del nexo, por lo tanto ya no puede pertenecer a la subordinada. Una vez que hemos hecho esto, empezamos a analizar. No, circunstancial de negación. Se, predicado, verbo, y su sujeto está elíptico también y es yo, ¿vale? No sé esto, no lo sé, no sé la noticia. Podéis sustituirlo por lo que queráis, pero siempre va a ser, como podéis observar, un sustantivo, una frase nominal o una frase sustantiva. Y además desempeña la función de complemento directo, porque podemos sustituirlo por lo. Bien, ¿qué le pasa a este si iremos hoy? Que tiene un verbo y un nexo sí. Por lo tanto, estamos ante una cláusula subordinada sustantiva interrogativa indirecta total. ¿Por qué total? Porque el nexo es sí, ¿vale? No es la conjunción sí, no es ningún adverbio, ningún pronombre ni ningún determinante interrogativo, como ocurre con las parciales que veremos a continuación. Bien, una vez que tenemos esto, nada, solo le ponemos el nexo, que es la conjunción sí, y después analizamos. Iremos es el predicado, tiene un sujeto elíptico que es nosotros, fijaos que es distinto al sujeto de la principal, y un circunstancial de tiempo que es hoy. Así de fácil. Vamos ahora a ver las interrogativas indirectas parciales. Estas nos exigen que nos fijemos en un detalle más que hasta ahora no nos habíamos fijado, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Bien, empezamos igual que siempre, ¿vale? Aquí en vez de dar 4 pasos tenemos que dar 5. Primer paso, identificamos los predicados, se y vendrá. Segundo paso, identificamos el nexo, es quién. El verbo que va después de quién es vendrá, por lo tanto vendrá pertenece a la subordinada sustantiva. Quién vendrá mañana será la subordinada sustantiva. Empezamos el análisis de la cláusula principal. No, circunstancial de negación, se, predicado, sujeto elíptico yo, y quién vendrá mañana, complemento directo. No sé esto, no lo sé, ¿vale? Como empieza con un pronombre interrogativo, estamos ante una interrogativa indirecta parcial, ¿vale? Y ahora tenemos que empezar a analizar al principio de la misma forma que habíamos hecho hasta ahora. Es decir, empezamos quién, nexo, vendrá, predicado, verbo, y mañana, circunstancial de tiempo, adverbio. Vale, si os fijáis aquí, esto está aquí destacado porque resulta que solo en estos casos, y también en el siguiente que vamos a ver, los nexos tienen una función más. Si os fijáis, ya no estamos hablando de conjunciones, como estábamos viendo hasta ahora. No es una conjunción que, ni un infinitivo, ni una conjunción sí, sino que ya tenemos un pronombre. Por lo tanto, el pronombre o el adverbio o el determinante, sea lo que sea, va a desempeñar una función, además de la de nexo, dentro de la cláusula subordinada. Es muy fácil ver cuál es esa función. La primera es la de nexo, eso está claro, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente? Pues vamos a intentar sustituir este pronombre por otra palabra. ¿Quién vendrá mañana? Juan vendrá mañana. Pepe vendrá mañana. El niño vendrá mañana. Si tuvieseis Juan vendrá mañana, ¿a qué sabríais segurísimo que Juan es el sujeto? Bueno, pues lo mismo con quién. ¿Quién es un pronombre interrogativo? Los pronombres sabéis que sustituyen a los sustantivos, por lo tanto, este pronombre interrogativo está desempeñando en la cláusula subordinada, además de la de nexo, la función de sujeto. ¿Vale? Bien, vamos a ver que ocurre algo similar en el siguiente caso, que son las que yo os digo que casi nunca aparecen, que son las exclamativas indirectas. Para analizar una exclamativa indirecta, seguimos siempre los 5 pasos que os acabo de decir, es decir, los 4 que usamos siempre y este último quinto que usamos para estos 2 casos. Bien, mira cómo me has puesto. Mira y has puesto son los predicados, primer paso. Segundo paso, identificamos el nexo, cómo. Como mira va delante de cómo, pertenece a la cláusula principal. El que pertenece a la subordinada será has puesto. Y empezamos el análisis. Tenemos una cláusula cuyo predicado es mira, tiene un sujeto elíptico que es tú mira, y tiene un complemento directo
que desempeña la función de que es una cláusula subordinada sustantiva, ¿vale? Mira esto, míralo, ¿sí? Lo podemos sustituir por lo. Bien, ¿de qué tipo es la cláusula? Es subordinada sustantiva, exclamativa, indirecta, ¿vale? Fijaos que no hay ninguna pregunta indirecta aquí, sino que lo que hay es una exclamación, ¿vale? Y empezaríamos a analizar esta cláusula subordinada. ¿Cómo me has puesto? Predicado, has puesto. Sujeto de has puesto, tú, ¿vale? Tú has puesto. Me sería el complemento directo porque lo podemos sustituir por lo o por la. Mira cómo la has puesto si fuese a ella o cómo lo has puesto si fuese a él. Y ahora tenemos el cómo. ¿Qué le pasa al cómo? Lo mismo de antes, no tenemos una conjunción ni un infinitivo. Lo que tenemos es un adverbio exclamativo. Y los adverbios, a diferencia de las conjunciones que solo sirven para unir, y como los pronombres y como otras clases de palabras, desempeñan funciones dentro de las cláusulas, ¿sí? Normalmente los adverbios desempeñan funciones de complemento circunstancial, pero vamos a comprobar si aquí es lo que ocurre. Tenemos un adverbio exclamativo y vamos a mirar por qué podríamos sustituir este cómo. ¿Cómo me has puesto? Me has puesto así, me has puesto de esta forma, ¿sí? De esta forma o así son complementos circunstanciales de modo. Por lo tanto, este cómo, además de desempeñar la función de nexo, desempeña también la función de complemento circunstancial de modo, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí la explicación y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde consultar conmigo.